Antes de comenzar este episodio, tenemos que hacer una pequeña advertencia. A lo largo de todo este capítulo trataremos temas altamente perturbadores y que tienen un peligro para la mente como es la tabla Ouija. Recuerda, creas o no en el poder de la Ouija para contactar con el más allá, la ciencia ha demostrado que utilizarla puede llevarnos a niveles de sugestión peligrosos para nuestra salud. Así que, por favor, creas o no creas en la tabla Ouija, evita realizar rituales con ella. Recuerda que lo primero es tu salud. Nosotras lo desaconsejamos encarecidamente. La tabla Ouija ha sido calificada como un portal, una herramienta para comunicarse con los muertos, un juguete e incluso a veces como una farsa. Pero, ¿qué dicen de ella las personas que se han atrevido a ponerse delante de una tabla Ouija para hacer una sesión? ¿Han llegado a contactar con alguien? ¿Han sufrido después ataques paranormales? Hoy, en Terrores Nocturnos, algunas de las experiencias más aterradoras que han sufrido las personas utilizando la Ouija. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Empecemos, sin embargo, por algo de contexto. La tabla Ouija podría tener no solo siglos, sino milenios. Según algunos documentos históricos, las primeras menciones a algo parecido a una Ouija podrían datarse del año 1100 a.C., cuando la dinastía Song utilizaba algo parecido a una tabla para comunicarse con los espíritus. Aunque según el Diccionario Infernal, escrito por el demonólogo francés Jacques Collin de Plancy en 1818, la primera cultura en diseñar un artilugio con el que comunicarse con el más allá fue la árabe, que diseñó la zairagia, algo parecido a lo que ahora conocemos como la Ouija. Fuese como fuese, es posible que las herramientas de comunicación con el más allá existan desde el momento en el que el ser humano tuvo la inquietud de hablar con los muertos. Es decir, desde siempre. Pero la Ouija en concreto se popularizó realmente a finales del siglo XIX en 3 lugares: París, Londres y Estados Unidos. Los culpables, en parte, fueron las hermanas Fox, 3 jóvenes que lograron comunicarse con el espíritu que embrujaba su casa de Hydesville en Nueva York a través de los golpes que éste daba en la pared. Un golpe para sí, 2 para no, 3 para no lo sé. Y aunque su historia está plagada de polémicas, como ya os contamos en el capítulo 14 de la primera temporada de Terrores Nocturnos, la semilla del espiritismo estaba plantada. Desde entonces, las sesiones de espiritismo se volvieron algo tan común como ir a la iglesia los domingos. Cualquier mesilla de té se convertía improvisadamente en una mesa ante la que reunirse con varios amigos y con un medium que pudiera comunicarse con el más allá a través de lo que llamaban mesas parlantes. Cualquier día era bueno para llenar una estancia de velas, cerrar todas las ventanas y tratar de comunicarse con el más allá. Y con la llegada de eventos tan trágicos como la Gran Depresión o la Primera Guerra Mundial, en los que murieron millones de personas, la demanda de las sesiones espiritistas subió aún más, sobre todo entre las mujeres. Muchas de ellas querían comunicarse con sus padres, sus hermanos, hijos o maridos asesinados en la guerra. Y lo más importante, la Iglesia no se pronunció en ningún momento contra estas sesiones, por lo que muchas familias normales, católicas, cristianas e incluso ortodoxas
no tenían problemas en reunirse el sábado por la tarde para hacer una sesión de espiritismo y después para ir el domingo a misa. El espiritismo se convirtió en tal fenómeno de masas que hubo quien no tardó en ver la oportunidad de hacer negocio. Fue Elijah Bond, un masón y antiguo veterano de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, el que registró en 1890 la primera patente de la tabla Ouija, una tabla con números, letras y las palabras sí, no, hola y adiós. De hecho, junto a otro puñado de inversores, formó la llamada Kennard Novelty Company, una compañía encargada de producir y distribuir tablas Ouija bajo el mando de Charles Kennard. Fue también entonces cuando el propio Elijah Bond, en 1890, explicó las reglas que eran necesarias para hacer una sesión de tabla Ouija, que son las mismas que seguimos a día de hoy. Estas son: situarse en una habitación oscura y tranquila con varias personas. Colocar la tabla en las piernas para que haya mayor contacto posible con el cuerpo. Poner el puntero entre las palabras hola y adiós. Colocar ligeramente los dedos índice y medio de cada participante sobre el puntero, sin presionar. Ser serio, respetuoso y despejar la mente. Después, comenzar a hacer preguntas sencillas, una persona a la vez. Y por último, despedirse del espíritu con el que hayamos contactado, si es que hemos logrado hacerlo, antes de quitar los dedos del puntero para cerrar la sesión correctamente y evitar que el espíritu quede con nosotros. Y lo cierto es que con esto la Kennard Novelty Company se convirtió en una máquina de hacer dinero. Antes de 1892, la compañía pasó de una fábrica en Baltimore a 2 en Nueva York, 2 en Chicago y otra más en Londres. Todo el mundo quería su propia tabla Ouija. Se realizaron cientos de miles de sesiones Ouija, sobre todo en Estados Unidos. Comenzó a aparecer en la crónica negra. Los criminales justificaban sus asesinatos con la Ouija. Incluso la esposa de Lincoln llegó a organizar una sesión en la Casa Blanca. A ese nivel llegó la fiebre por la Ouija. Pero la Ouija no tardaría en cobrarse su primera víctima conocida. Tras la muerte de Elijah Bond en 1921, el inversionista William Fuld no tardó en hacerse con todas las acciones de la Kennard Novelty Company y en hacerse prácticamente de oro gracias a las decenas de fábricas que montó y que las ventas de Ouijas no paraban de multiplicarse, pero tampoco en morir. En 1927 se cayó desde el tejado de una de sus fábricas donde estaba supervisando la instalación de un asta de bandera y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado al hospital. Y es bien sabido que Fuld había participado en decenas de sesiones con la tabla Ouija. Así que son muchos los que ven la alargada sombra de este instrumento en su fatídica muerte. De hecho, la lápida de Fuld, enterrado en el Greenmount Cemetery, es nada más y nada menos que una tabla Ouija. Como curiosidad, actualmente las patentes de las tablas Ouija las tiene nada más y nada menos que Hasbro, una empresa que os sonará si os decimos que posee otros juegos de mesa tan populares como el Monopoly o el hundir la flota. Sin embargo, a día de hoy también sabemos perfectamente que la Ouija no es un juego. Es un portal al otro mundo, una herramienta para comunicarnos con el más allá, aunque según la mayoría de exorcistas de la Iglesia Católica, es la culpable del 90% de las posesiones. Tal y como ellos explican, cuando utilizamos una Ouija abrimos un portal al más allá, pero nunca llegamos a saber quién lo cruzará, o si al finalizar la sesión de Ouija decidirá quedarse con nosotros, en nuestra casa o en nuestro propio cuerpo. En Terrores Nocturnos ya os hemos contado algunos de los casos Ouija más terribles que se han vivido en España. Muchos de ellos avalados no solo por testigos, sino por la prensa y por la propia policía. El expediente Vallecas, el caso Tomares o la Ouija de Chiribella. Pero,
¿cómo saber si la Ouija realmente funciona de verdad? Si de verdad es un portal al otro lado o es toda una farsa. Hoy os contamos algunas de las experiencias Ouija que sin duda os harán creer en ella. Una de las experiencias Ouija más aterradoras del mundo es sin duda la que vivió la joven Jennifer Lynn Spingan. Estamos en el año 1972, en Nebraska, Estados Unidos. Jennifer tiene tan solo 14 años y mucha curiosidad por lo paranormal. No es para menos, en esa época parece que todo el mundo estaba hablando de satanismo, de espiritismo y de tablas Ouija. De hecho, vendían estas tablas prácticamente en cualquier establecimiento. Así que una tarde, con el poco dinero que ella y sus dos mejores amigas consiguieron ahorrar de sus pagas semanales, decidieron comprar una de esas tablas Ouija de la que todo el mundo hablaba. La probarían en el mismo momento en el que la casa de una de ellas se quedara sola, sin padres. Estaban ansiosas por contactar con el más allá. Pensaban que sería divertido, arriesgado, excitante. No sabían que vivirían uno de los momentos más escalofriantes de toda su vida. Pocos días después, Jennifer fue a casa de una de sus amigas. Sus padres habían salido de cena y las tres tenían la casa toda para ellas, para realizar esa sesión Ouija que tanto tiempo llevaban queriendo hacer. Se tomaron su tiempo para prepararlo todo. Dejaron la habitación a oscuras, encendieron unas cuantas velas, cerraron las puertas. No es que se lo estuvieran tomando muy en serio, se reían y contaban cosas del instituto mientras lo hacían. Pero al final, llegó el momento de sentarse en el suelo, formando un círculo alrededor de la tabla de PVC con números y letras. Las chicas se cogieron de las manos y se concentraron durante un par de minutos antes de poner sus dedos en el puntero y hacer esa típica pregunta: ¿hay alguien ahí? Al principio, al ver que nada pasaba, las chicas se rieron, mitad nerviosas, mitad escépticas. Pero en cuanto vieron que el puntero se deslizaba sin que ninguna de ellas hiciera ningún movimiento, hasta la palabra sí, las risas se le borraron de las bocas. Durante unos minutos hicieron preguntas de prueba, preguntas cuyas respuestas solo conocían ellas mismas, para comprobar que realmente habían contactado con un espíritu y para descartar que no era una broma de alguna de sus amigas. Pero, de alguna forma, sabían que no era así. En cuanto el puntero se puso sobre la palabra sí, las chicas pudieron sentir cómo la energía del lugar cambiaba de golpe. La oscuridad parecía más tensa, el ambiente más pesado. Las velas parecían moverse más de lo normal. Y en alguna otra habitación de la casa, una puerta se cerró de un portazo. Poco después, las jóvenes comenzaron a hacerle preguntas a esa entidad, una cada vez. Tras varias rondas, llegó de nuevo el turno de Jennifer e hizo una de esas preguntas que nunca se deben hacer en una Ouija. Ya no solo por su poder paranormal, sino por la sugestión psicológica que puede llegar a tener. ¿Cuándo voy a morir? El puntero se deslizó primero hacia los números y con 2 movimientos marcó el 18. Después se fue deslizando por las letras hasta crear 2 palabras: asesinada y estrangulada. Jennifer se levantó del círculo entre gritos y abrió todas las cortinas antes de encender todas las luces. El impacto de la respuesta fue tal que las chicas tuvieron que interrumpir la sesión. Jennifer salió inmediatamente de casa de su amiga, tan asustada que esa misma noche le contó a sus padres lo que había pasado. Estos solo pudieron hacer una cosa: prohibirle jugar a la Ouija de nuevo. Sin embargo, a medida que los meses y los años fueron pasando,
Jennifer y sus padres fueron restándole importancia al suceso e incluso, como más tarde diría la madre de Jennifer, la señora Karen Springman, llegaron hasta a bromear al respecto. Pero desgraciadamente la predicción que la Ouija le hizo ese fatídico día a Jennifer estaba a punto de cumplirse. El 3 de octubre de 1976, cuando a Jennifer le faltaban solo 12 días para cumplir los 18 años, la joven salió de casa y se encaminó a una cafetería de la zona donde pensaba reunirse con sus amigos. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Y aunque sus padres iniciaron una ardua búsqueda con la ayuda de todos los efectivos y el conocimiento que la policía pudo prestarles con la esperanza de encontrarla viva, tan solo 2 días después de su desaparición, encontraron el cuerpo de su hija Jennifer en una bolsa de basura. Poco después, el forense confirmó las sospechas de sus padres. Jennifer había sido asesinada, concretamente estrangulada. Sin embargo, lo más raro de todo esto es que nunca encontraron ninguna prueba que pudiera llevar hasta el culpable. La identidad del asesino de Jennifer sigue a día de hoy siendo un misterio. Pero más allá de casos en los que sabemos el nombre y apellido de las víctimas, hay una infinidad de experiencias Ouija vividas por personas anónimas que nos alertan de los peligros de hacer rituales con esta tabla. Las siguientes experiencias las contaron 2 usuarios de Reddit, Boulevard Moon y Emma Nelson, y como las han escrito en primera persona, os las contaremos tal cual para que podáis entenderlas mejor. Mi experiencia con la Ouija tiene que ver con la que entonces era mi novia. Ambos vivíamos por aquel entonces en la ciudad de Puebla, en México. Y ella, aunque fue criada con una familia católica súper ortodoxa que jamás le permitiría jugar con todo lo paranormal, ese tema comenzó a llamarle un poco la atención. Sobre todo lo relacionado con la Ouija y con el contacto con el más allá. Así que, tras un tiempo insistiendo, le compré una tabla de Ouija impresa en una placa de PVC. Quien me la vendió me dijo que, para estar protegido mientras hacía un ritual con la Ouija, tenía que usar el Grimorio del Rey Salomón, un libro que, según se dice, parece que escribió el Rey Salomón y que utilizó los principios mágicos que contiene para invocar y controlar demonios y espíritus. Es decir, lo prometido era que, siempre y cuando utilizara ese libro para hablar con el más allá, todo estaría bien. Eso fue lo más difícil de conseguir. La tabla en sí no tenía nada especial, parecía más algo de decoración que una Ouija real. De hecho, apenas me costó 50 pesos mexicanos. Lo que sí tardamos meses en encontrar fue el grimorio, sin saber que mi hermano tenía una versión en PDF que le había dejado un viejo amigo. El caso es que el chico que me la vendió también me dijo algunas normas que tenía que seguir durante la sesión para que todo saliera bien. Me advirtió que solo una persona debía hablar en toda la sesión, que debíamos cogernos la mano y que jamás nos soltáramos hasta que consiguieras que el puntero de la tabla se moviese hasta la palabra adiós, porque eso significaba que habíamos cerrado el rito. También me dijo que debíamos poner 5 velas en el cuarto y fijarlas bien en el suelo, ya que si se caían, la cosa que estuviera ahí, eso con lo que contactáramos, escaparía y no nos dejaría en paz. Se quedaría pegado a nosotros e incluso podría poseernos. Nos dijo que usualmente los fantasmas que se ven atraídos por la Ouija son realmente espíritus negativos que te dirán lo que quieres saber y se alimentarán de tus recuerdos para decirte que son algún familiar. Por eso es tan peligroso que se queden junto a ti, porque después pueden alimentarse de tu energía. La verdad es que la noche que jugamos mi novia y yo sí que pasaron algunas cosas. Seguimos todas las normas que habíamos estado consultando en internet y también todas las recomendaciones que me dio el chico que me la vendió.
y lo cierto es que durante la sesión no pasó nada realmente especial. O sea, sí, se movieron pequeñas cosas, las velas titilaban, pero fácilmente se podía achacar a, no sé, por ejemplo, corrientes de aire. Por eso fui estúpido y no le di importancia. Lo realmente raro comenzó una vez terminó esa sesión. Los días siguientes, por ejemplo, nos golpeó una oleada de mala suerte. Nada nos salía bien, todos los proyectos nos salían mal, nos peleábamos mucho, discutíamos, cuando nosotros no éramos así. Un día, durante una caminata nocturna de su casa a la mía, incluso me asaltaron. Suerte que solía llevar un bastón plegable, pues mi ciudad es conflictiva. Así que me defendí. Pero lo raro es que aunque estaba muy cerca de la persona que me había intentado atacar, tan cerca como para golpearla, no le vi la cara. Y no me refiero a que estuviera oscuro o a que no pudiera verle la cara. Me refiero a que realmente no tenía rostro. Y las cosas se siguieron poniendo más y más extrañas. Días después, mientras la racha de mala suerte seguía, mi novia me llamó en plena noche muy asustada. Ella vivía sola en ese momento y decía haber visto sombras que bailaban en la pared y le susurraban su nombre al oído. Eran nada más y nada menos que las 4 de la mañana. Y aún así, me llamó en medio de la noche para que me fuera a dormir con ella de lo asustada que estaba. Así que yo fui. Pero cuando caminaba hacia allá me topé con lo que llamé el hombre sombra. Era un tipo que estaba sentado en un banco en medio del camino entre mi casa y la de mi novia. Era completamente negro. No era que vistiera de negro, es que era pura oscuridad, pura negrura, más oscuro que la propia noche, de nuevo sin cara, como una sombra. En cuanto pasé por allí comenzó a seguirme. Me tuve que meter entre calles para perderlo. Días después hubo un tiroteo justo en ese mismo lugar. De todo esto solo han pasado unos meses, pero nos siguen pasando cosas muy extrañas. Seguimos sintiéndonos observados y vemos cómo en medio de la noche hay sombras que se proyectan en nuestras paredes, que nos susurran cosas al oído y que nos persiguen. En estos días hemos contemplado buscar ayuda más espiritual. Hola, soy Emma Nelson y yo también tuve una experiencia jugando a la Ouija muy aterradora. Ocurrió a finales de la década de los 70. Mi mejor amiga y yo decidimos hacer una Ouija con una tabla que era de su abuelo, ya fallecido. Un hombre que, según me contó Joan, mi amiga, le había hecho la vida imposible a su madre y a toda su familia. Era muy, muy malo. Recuerdo que cuando me contó que había encontrado el tablero, me presenté en su casa apenas media hora después. Un tiempo récord teniendo en cuenta que su casa y la mía están cada una en un extremo del pueblo. Cuando llegué, Joan sacó el tablero del armario del cuarto de su madre. Estaba dentro de una caja muy vieja y gastada, pero dentro la tabla estaba en perfecto estado. Para ese entonces éramos dos niñas que conocían lo mínimo sobre la Ouija y no éramos conscientes de los peligros que nos traería a partir de esa tarde. Si ahora pudiera retroceder, no lo habría hecho, nunca. Antes de empezar, recuerdo que le pregunté a Joan qué íbamos a preguntarle a la entidad. Ambas nos quedamos pensando, no habíamos preparado nada, no teníamos ni idea. Así que antes de decirme nada, Joan puso la mano sobre el puntero y yo la seguí. Y entonces ella preguntó, ¿de dónde eres? Recuerdo que la miré como diciendo, esa pregunta es un poco rara, ¿no? Quiero decir, así, de repente. Pero mientras estábamos intercambiando esas miradas, recuerdo cómo nuestras manos se desplazaron hacia una de las letras, empujadas por una entidad invisible que arrastraba el puntero lentamente. Me quedé helada. Es que me acuerdo tan bien de ese momento. Le pregunté a Joan si era ella y
negó rotundamente que lo estuviera moviendo. Al principio dudé, pero su mirada de terror, casi tan asustada como lo estaba yo, me decía que, efectivamente, ella no lo estaba moviendo. Lo que sea que había conectado con nosotras, respondió una palabra: aquí. Aún así, no sé muy bien por qué seguimos preguntando. Y esta vez a mí se me ocurrió la maravillosa idea de preguntar si esa cosa estaba pegada a mí o a Joan. Cuando la entidad respondió que se había pegado a mí, me quedé helada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó mi amiga. Y eso respondió: desde que tenías 8 años, como si se estuviera dirigiendo hacia mí. Pregúntale algo más, insistió mi amiga. Yo todavía no daba crédito a lo que estaba pasando. Estaba bloqueada y se me ocurrió preguntar: ¿qué quieres de mí? El puntero se detuvo. Teníamos nuestras manos apoyadas ligeramente sobre él, esperando una respuesta. Hizo un par de movimientos en falso, pero luego comenzó su viaje por el tablero y por cada una de las letras. Cuando supimos su respuesta, las dos nos quedamos horrorizadas. Esa cosa respondió: quiero poseerte. Recuerdo que me enfadé muchísimo. Solté el puntero y me alejé del tablero y miré a Joan, pero su expresión era la misma que la mía. Enfadada le dije que no tenía gracia lo que había hecho, y ella me insistió en que no había conducido ese puntero en ningún momento. Antes de iniciar la comunicación con esa entidad, recuerdo que encendimos una vela para meternos más en situación. En cuanto me levanté y discutimos, la vela automáticamente se apagó, pero lo hizo como si alguien la hubiera soplado. La habitación estaba prácticamente a oscuras y Joan y yo nos miramos sin creernos nada de lo que estaba pasando. Pensábamos que esto solo ocurría en las películas de terror. Recuerdo cómo el pelo de mi nuca se erizó y mi corazón latía con fuerza. En cuanto pasaron unos segundos de silencio, totalmente a oscuras, y ambas paralizadas, presas del pánico, de pronto la vela volvió a encenderse de la nada. Fue ahí cuando las dos salimos corriendo de la habitación. Yo no quería irme cuando anocheciera porque estaba literalmente aterrada, así que me fui en cuanto terminamos la sesión. Recuerdo que en las siguientes semanas Joan me dijo que empezó a experimentar cosas paranormales en su casa. Toda esa actividad no paró hasta que ella, junto a su madre, se deshicieron de la tabla Ouija tirándola en un contenedor en la parte de atrás de su casa. Solo entonces las cosas paranormales cesaron. No sentí nunca que hubiera nada pegado a mí desde que tenía 8 años. Y no sé si la entidad con la que establecimos contacto dijo la verdad siquiera. Siempre he sido muy sensible a las emociones de las personas que me rodean. He tenido sueños premonitorios y he visto cosas que no podría explicar, pero no quiero entrar en ese tema. Independientemente de eso, incluso a día de hoy, soy incapaz de explicar qué ocurrió realmente ese día. Y hasta aquí algunas de las experiencias más aterradoras que algunos usuarios han tenido jugando a la Ouija. Pero os hemos dejado las más impactantes en nuestro capítulo extra esta semana, que tendréis disponible a partir de este jueves en nuestro Patreon, iVoox y Spotify. Únete a la familia de terrores y disfruta no solo de uno, sino de 2 podcasts de misterio a la semana. Y si lo que quieres es una ración de misterio diario, ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terrores_TRN en YouTube, en Twitter y en Threads, y terroresnocturnos.trn en Instagram y en TikTok, donde compartimos un poquito más de lo que pasa detrás de cámaras. Así que os esperamos.